En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, por qué no, en el mundo. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos. En la Universidad Continental estamos comprometidos con la educación superior en el Perú. De acuerdo al reciente ranking publicado por la revista América Economía, nos ubicamos entre las 7 mejores universidades privadas del país. Además, somos la universidad más joven entre las que ocupan las 10 primeras posiciones del ranking y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo. Obtuvimos el 100% del puntaje en las categorías Acreditación e Inclusión. La calidad de nuestros programas académicos es reconocida en el Perú y el extranjero. Así lo demuestran las últimas acreditaciones obtenidas. Estos resultados evidencian nuestro compromiso en la formación de profesionales preparados para enfrentar los desafíos de su entorno y del mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a la 10ª edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Universidad Continental. Hoy vamos a conversar sobre un tema que ha generado muchas dudas esta última semana y es la viruela del mono. Para ello me acompaña Cristian Mejía. Cristian, bienvenido. Cristian es docente de nuestro programa de especialización en salud y seguridad ocupacional y también es maestrando en epidemiología. Entonces vamos a conversar un poco sobre qué es lo que significa la alerta sanitaria que ha declarado el gobierno respecto a esta enfermedad. Aprovecho también para comentar de que lanzamos una pregunta por nuestras redes sociales que fue ¿qué tanto sabían o qué tanto sabe la población respecto a esta alerta sanitaria brindada por el Estado? ¿Qué es lo que contestaron? El 45% respondió que tiene algunas nociones respecto al tema, 31% dijo no estar enterado o saber casi nada, y 24% señaló estar muy al tanto. Entonces sí vemos que si bien hay cierto interés y es un tema que está siendo
parte de la agenda diaria del país, pues también hay gran desconocimiento respecto a qué es lo que implica esta alerta y en general sobre la enfermedad. Cristian nos acompaña nuevamente, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hace algunas semanas conversábamos sobre cómo es que la pandemia había cambiado, generado cambios en la seguridad y salud ocupacional, y hoy es un tema diferente en salud que nos convoca. Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, gracias. Y es verdad, cambiamos de la pandemia, lo que estaba quedando en salud mental, y ahora viruela del mono, y otros dicen, oh, otra pandemia. Bueno, vamos a ver, vamos a conversar de eso. Gracias por la invitación. Sí, y justo para ir aclarando un poco estos temas, quisiera que nos comentes, ¿no? ¿Qué es la viruela del mono y cuáles son los principales síntomas o signos de alerta que se pueden considerar para esta enfermedad? Claro, a ver, veamos. La viruela del mono es una enfermedad infecciosa, es decir, se transmite de persona a persona, puede infectar a las personas, tal como fue el coronavirus, o es otra enfermedad infecciosa, ¿no? Ahora, se inicia por un virus. El coronavirus también era un tipo de virus. Sabemos que tenemos miles de virus, ¿no? Algunos sí nos afectan, algunos no. Y nos suena, ¿no? Viruela nos suena porque es viruela, varicela, enfermedades dermatológicas. Salen las famosas manchitas, las famosas pústulas, las famosas, todos estos que te atelan la piel. Ahora, la viruela humana fue erradicada hace muchas décadas. Inclusive ya no tenemos vacuna contra la viruela humana en uso, porque la tenemos en reserva, en stock. Pero ya no nos vacunamos porque se erradicó hace muchos años, excepto en lugares de Centroáfrica, en donde, por ejemplo, esta viruela del mono está desde los años 1970. Hace 50 años está ahí, y se contenía ahí en África. Es muy común y es endémica, es decir, ya estamos acostumbrados a que esté ahí, pero ahora ha saltado a la fama porque ha saltado a países europeos. Está bastante en Reino Unido, acá en España que estoy, en Portugal, y además ha empezado a haber brotes y hay casos reportados en Estados Unidos y en Canadá. Hay algún caso sospechoso por ahí en Argentina que todavía no se confirma, pero por eso se ha hecho famosa ahorita. Y los síntomas son generales, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, decaimiento. Ahora, eso es para la viruela común. ¿Cuál es la diferencia de síntomas con la viruela del mono? Te da linfadenopatía, es decir, unas bolitas, unas pelotitas acá dentro de la piel que lo sientes como los famosos ganglios, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. Eso es, en general, ¿qué es la viruela del mono? Muchas gracias por la respuesta, Cristian. Quisiera aprovechar también para comentarle a todas las personas que nos están viendo que si tienen dudas o consultas, las pueden dejar, por favor, en los comentarios, que nosotros vamos a estar atentos para ir respondiéndole a lo largo de esta entrevista. Y ya habiendo abordado un poco qué es y sus principales signos o síntomas, quizás pasar a otros temas que son de mucha preocupación para la población, que es cómo se transmite, y qué medidas de prevención se pueden implementar para poder protegernos, ¿no?, de esta enfermedad. Bueno, al ser una enfermedad infecciosa, la vía de transmisión es de humano a humano, de persona a persona. El mono fue el reservorio, al igual que en el coronavirus se dijo entre el murciélago y todo lo demás. Ok. Ahora, hay que acá tener un punto de vista de tranquilidad, porque no es tan contagiosa como el coronavirus. El coronavirus se transmitía al hablar, al conversar, al respirar, al toser, estornudar, porque se quedaba suspendido en el aire y así te contagiabas. Esto de acá tiene mínima proporción de contagio en la viruela del mono. Si bien se ha demostrado que hay poco contagio así de persona a persona, es sobre todo cuando tienes en gotas gruesas que se llaman estornudas y te sacan las gotas gruesas, pero esas sabemos que caen al suelo rápidamente. Entonces, ¿cuál es la mayor vía de transmisión en la viruela del mono? El contacto de persona a persona. Y es así como se transmitieron. Por ejemplo, acá en España 2 grandes focos fueron uno, acá en España, en un sauna, masaje, estos baños turcos, en donde había contacto, ¿no?, de personas y tocaban en la superficie, y otro en un festival de música en Islas Canarias. Entonces, como ven, es más transmisión entre personas, entonces es más sencillo acorralar, arrinconar a la enfermedad. En el coronavirus era distinto porque no sabíamos si te infectabas. Inclusive en el coronavirus muchos habían asintomáticos, no daban síntomas y estaban caminando por la calle y contagiaban a otros. Acá la mayoría sí dan síntomas. Entonces hay muchas diferencias con el coronavirus, que igual tenemos que estar alerta, por supuesto que sí, pero hay que guardar la calma siempre. Es súper importante lo que mencionas respecto a poder guardar la calma. Creo que
dentro de toda la situación, lo que uno puede hacer sobre todo es esto, mantener la calma, tratar de establecer algunas medidas que puedan ser de ayuda, pero sobre todo tratar de no llevar esta situación todavía o que no escale el miedo, porque también, como mencionábamos respecto a, digamos, la pandemia, gran parte es el tema mental, ¿no? Entonces, tratar de mantener la calma es un factor súper importante y también nos lleva a la siguiente pregunta, y es que todavía no tenemos muy claro respecto a cuál es la diferencia entre una alerta sanitaria y una emergencia sanitaria, que fue la que se declaró con respecto a la pandemia. No sé si nos podrías comentar entonces qué es una alerta sanitaria, qué es lo que esto implica. Una alerta, como dice su nombre, es estar alerta, atento. Oye, puede llegar. Oye, hay que estar atentos. Hay que dar dinero, hay que tomar medidas. En el aeropuerto hay que ir tomando la temperatura y una serie de cosas. Alertas. Estemos alertas. En cambio, una emergencia es lo que suscitó el coronavirus. Oye, ya no solo es alerta, es emergencia, son niveles, ¿no? Como que alerta, luego ya pasas al nivel en donde llega y todo lo demás, y ahí sí, si es que se desencadena, generas una emergencia, ¿no? Y bueno, la pandemia vimos que generó una tremenda emergencia y que se prolongó por muchos meses. Seguimos en emergencia inclusive, pero ya es más por cosas de lo que último que ya la pandemia. Entonces, nuestro gobierno está en alerta. Ha sido uno de los gobiernos que ha dicho, tengamos esto con calma, tengamos con cuidado, estemos en alerta, ¿no? Como que preparados para la acción. Cualquier cosa, estamos ahí listos para pelear. Pero es eso, y yo creo que ya los gobiernos han aprendido, esperemos que hayan aprendido de esto del coronavirus que se salió de control, y bueno, generen las alertas, generen los medios, el presupuesto y den todos los insumos al equipo de salud que ahora, como han visto, sí nos necesitan, sí estamos ahí necesarios para poder apoyar en este tipo de emergencias. Como mencionas también, Cristian, hay casos que ya se han confirmado en el continente europeo y quizás hay uno que otro sospechoso aquí en Argentina. Entonces, de llegar esta enfermedad al Perú, que todavía no hay ningún caso confirmado, ¿cómo debería funcionar el cerco epidemiológico? ¿Qué es lo que se debería hacer? Lo que han dicho los especialistas internacionales es que esta enfermedad es más atrapable, por decirlo así. El coronavirus, por estas características que mencioné de que eran asintomáticos, es más complicado atrapar porque podían haber gente caminando y no sabía que tenían la enfermedad, porque solo transmitían y eran asintomáticos. En cambio, acá la mayoría da síntomas. Entonces, lo que se ha dicho, por ejemplo, en Bélgica, aquel caso que se confirma, a toda su periferia se le pone en cuarentena. Entonces, es más fácil en ese sentido. Claro, no hay que confiarnos, ya la pandemia, el coronavirus nos enseñó a no confiarnos, pero eso es lo que se están planteando en los medios internacionales. Igual es otra enfermedad que si bien es conocida, pero fue conocida hace 50 años. Entonces, en realidad, tenemos que de nuevo aprender. Un punto importante, y es otra cosa que dice, ¿por qué no se puede salir de control? Es que ya tenemos vacuna contra la viruela humana, y se ha demostrado en estudios previos, hechos en población africana, que como te digo era endémico y demás, que funcionan el 85% de los casos contra la viruela del mono. Entonces, son dos puntos importantes para que se crea que no va a ser una pandemia como la del coronavirus. Que tenemos vacuna y solo es sacar las reservas y producirlas en masa, que no es como el coronavirus que tuvieron que hacer experimentos y después de un año todo. O sea, ya tenemos una vacuna. Y dos, que en realidad esta enfermedad no es tan contagiosa y da síntomas a diferencia del coronavirus. Eso nos debe tranquilizar un poco. Correcto, justo lo que mencionas sobre las vacunas es algo que también había estado leyendo al respecto, y es que ya contamos con una vacuna, como mencionas. Entonces el proceso con respecto al coronavirus es diferente porque ya tenemos una base de la cual partir, y eso debe también servir para dar tranquilidad. Y justo con ese afán también tenemos otras dos preguntas. Gladys León nos menciona si podríamos indicar, o si le podrías indicar qué precaución puede tomar. Y también, igual, en la misma línea, Ricardo Rodríguez pregunta qué podemos hacer en el Perú para protegernos y qué hacemos en este momento. Bueno, en realidad, para prevenir es muy complicado. Esperemos que el gobierno sepa recibir si es que hay casos y sepa aislarlos. Por nuestra parte, la mayor prevención ante enfermedades como esta es la vacunación. Si bien no tenemos la viruela en el calendario regular, pero sí es importante que siempre nuestros hijos, familiares pequeños tengan las vacunas del caso.
Las vacunas salvan vidas. Hemos visto cómo desde que nos vacunamos bajó la mortalidad totalmente en el coronavirus. Para aquellos antivacunas, para aquellos que no creen, está la demostración. Y otro, ¿qué cosas hacer? Como todavía hay la posibilidad de esto, el Perú todavía no llega, pero si llega, igual la medida de protección, ¿no? La mascarilla es importante siempre para evitar y cosas así, y sigue siendo importante para el coronavirus, ¿no? Y el alcohol gel, tratar de no estar manipulando cosas y todo lo demás. Eso es en el caso que llegue, ¿no? Todavía no llega, pero igual siempre la higiene va a ser una de las prevenciones más importantes. Lavado de manos, no exponerse, tratar de no ir a lugares concurridos, todo lo demás. Eso nos sirvió muchísimo para el coronavirus, porque es una enfermedad infecciosa. La viruela también es una enfermedad infecciosa. Cuando llegue, veamos y todo lo demás, qué dicen los artículos, qué dicen las nuevas cosas, pero es eso. Prevención ante todo, equipos de protección personal, tratar de no ir a hospitales en el caso que llegue. No nos asustemos por el momento. Básicamente es seguir con lo que ya hemos venido haciendo, seguir aplicando estas buenas prácticas de que hemos aprendido sobre el lavado de manos, el uso correcto de mascarillas. Creo que el hecho de que hayamos aprendido esto nos da una buena base también para poder seguir cuidándonos y, como tú mencionas, pues no generar todavía el pánico, la alerta, ser tranquilos. Si es que llega, consideremos de que es mucho más fácil, o mejor dicho, no se transmite tan fácilmente y esto hace de que el cerco pueda funcionar de manera mucho más óptima, ¿no? Cristian, tú que estás ya en todo este mundo ocupacional también, ¿cómo es que se está abordando este tema en los centros de labores o qué perspectivas respecto a esto podemos ver? Bueno, igual estamos en alerta, ¿no? El coronavirus al inicio también se dijo cuando estábamos en la parte ocupacional, yo también que doy asesoría y converso con muchos colegas, oye, puede llegar, no puede llegar, ya, hay que estar alertas. Y como hemos conversado, ya nos generó todo un cambio. En la entrevista pasada estábamos viendo toda la parte mental, cómo se afectó la parte física. Y estamos en eso, en alerta. Si llega, tenemos que tomar medidas. Por ejemplo, informarnos más. Nosotros en este curso que tenemos de salud y seguridad en el trabajo, tuvimos que ingresar módulos de coronavirus y cómo actuar ante ellos, porque en realidad era actualidad y era coyuntura y ningún médico ocupacional había sido preparado para eso. Entonces, en realidad, en ese momento también veremos. Quién sabe, tengamos que implementar capacitaciones, cursos dentro de nuestro mismo diplomado que tenemos de salud y seguridad en el trabajo, hacer más de estos foros, hacer más de entrevistas y todo lo demás, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, esperar a que el gobierno dicte normas, reglamentos. Así que por el momento estamos expectantes, estamos a la expectativa y estamos alerta, ¿no? Ya el coronavirus nos pegó muy duro y dijimos, no, a partir de ahí aprendemos y estamos alerta de acá en adelante. La importancia de poder tener esta flexibilidad y de reaccionar a eventos como este y como sucedió también hace un par de años para poder incluir dentro de los programas o de los cursos que tenemos temas que son que hacer en el ámbito de la salud, ¿no? Que está, como vemos ahora, es un tema que está en constante de cambio y evolución, porque así al igual que, digamos, que como pasó con la pandemia y ahora con esta nueva enfermedad, pues hay que ir haciendo ajustes a las estrategias y, como mencionas, estar alertas, que es lo que se ha declarado, una alerta sanitaria, para poder reaccionar de manera oportuna. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros. Esperamos volver a poder contar con tu participación en un futuro y también quisiera invitar a todos nuestros espectadores a que puedan conectarse a nuestra siguiente sesión el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. Siempre atento a esto de acá porque el conocimiento es importante. Yo creo que la universidad y la sociedad tienen ese nexo. La universidad genera conocimientos y los da a la sociedad. Sin eso estamos perdidos. Así que encantado de seguir apoyando. Gracias. Saludos, hasta la próxima.